Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Leñero. Algunos de ustedes ya han visto mi cara varias veces. Hoy, si lo han visto en mi página, vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje, sobre todo en las edades más pequeñas, y me voy a enfocar también a lo que es el lenguaje relacionado con el autismo o con algunas dificultades comunicativas en la discapacidad. Esto lo estamos haciendo en conjunto con Maggie, que es Living Inside the Puzzle. Si ustedes pueden entrar a esa página, tiene muchísimos recursos y lo hacemos en conjunto con Learning Rights, en donde yo trabajo ayudando a los padres a entender sus evaluaciones y sobre todo si están pidiendo una solicitud de consejos, yo les ayudo con entender las evaluaciones. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el lenguaje, sobre todo en el autismo o en discapacidades comunicativas, como les dije, y espero que les pueda dar algunas estrategias, como lo hacemos cada mes relacionado al lenguaje en las diferentes etapas. Bueno, pues si hacemos una retrospectiva de lo que la clase me pregunta. Antes de empezar, ya tengo preguntas, entonces nada más para que Gina pueda tener la información. La clase la estoy dando aquí, es decir, que no vamos a usar láminas, sino me vas a escuchar y luego lo vamos a postear tanto en la página de Living Inside the Puzzle como en mi página para que si necesitas volverlo a ver o necesitas compartirlo, lo puedas hacer en la grabación. Entonces no tienes que entrar a ninguna en esta opción a ningún link ni a ninguna clase. Entonces, bueno, espero que en vivo te sirva. Bueno, entonces haciendo una retrospectiva vamos a hablar sobre los signos tempranos en los que encontramos en el autismo, en el trastorno del espectro autista, en donde vamos a ver algunos de los problemas que tienen que relacionarse con la comunicación. Por supuesto, es uno de los indicadores principales en donde podemos ver que el retraso del lenguaje existe y es cuando empezamos a pensar algo puede estar sucediendo, además de la dificultad de la fijación extraña, fijación constante a objetos que son inusuales, por ejemplo, en lugar de mirar a los ojos de su madre, que es lo que o de su mamá, que es lo que estamos esperando, pueden fijarse en objetos como un ventilador, como la pata de una cama, etcétera. Otro de los signos que podemos encontrar son, como ustedes lo conocen, los movimientos repetitivos o estereotipados. También, aquí estoy teniendo mis notas para que no se me olvide. Como les digo, una ausencia, pero si es en las primeras etapas, sería las primeras áreas del lenguaje, que sería el balbuceo. O los sonidos, empieza a haber una ausencia de esto. Puede ser tanto porque la discapacidad está provocando un problema del lenguaje de adquisición o también porque hay una dificultad en esta interacción comunicativa natural que se da en los niños que no tienen esta discapacidad. Por eso mismo, si ustedes están participando o están viendo esta clase, pues podrían pensar que lo que tenemos que hacer es que si no se da naturalmente, tenemos que provocar situaciones que lo puedan fomentar. Otra de las cosas es la intención comunicativa, que es la que se dificulta, o el interés. Entonces esto, pues obviamente tiene una relación con la sociabilidad y la interacción, como con el lenguaje, que es la forma en cómo nos relacionamos con el medio. Estoy hablando tanto de la comunicación oral, verbal, como la que no es comunicación, sino que puede ser corporal o de señalamiento. Es decir, el lenguaje no solo se queda, como muchas de ustedes lo saben, con hijos que no pueden hablar, no solo se queda en lo oral, sino se puede hacer a través de la intención, de la interacción o de elementos o de tecnología que pueden ayudarnos a comunicarnos. Entonces, como hoy vamos a hablar del lenguaje, me voy a enfocar a otra de las dificultades que se empiezan a observar en la discapacidad, en el trastorno específico del trastorno del espectro autista, que es la dificultad de adquirir o de desarrollar lo que se le llama la atención conjunta.
Esta atención conjunta es la que se empieza a establecer como interacción comunicativa en donde el niño o el joven, si es que tiene también una dificultad en esta área, presenta problemas para interaccionar con la persona, pero además para aceptar otro elemento. Es decir, yo puedo ahorita estar comunicándome con ustedes o con una persona en vivo, pero si llega otro elemento, como sería ahorita mis láminas de anotaciones, en donde estoy viéndolas, no puedo hacer esta atención conjunta, como de integración. Los veo ustedes o me los imagino ustedes. Si obviamente estamos frente al niño, sería frente a esa persona y entra otro elemento, un juego, sobre todo en estas interacciones, un juego, una intención de un plato para comer, etcétera, en donde esta integración de los tres elementos se ve afectada. ¿Qué vamos a ver en la comunicación? Es muy probable que el niño se identifique o se quede más atento, tenga una atención selectiva mayor al objeto y la persona, ya sea el terapeuta, ya sea la madre, no podrá entrar tan fácilmente. Entonces, esta es nuestra labor, poder integrarnos a esta interacción del niño con el otro objeto que está persistente. Entonces, por eso se le llama la atención conjunta y es uno de los objetivos terapéuticos que quizás ustedes han visto en algunas de sus terapias o los servicios que les ofrecen, en donde la terapeuta está inmediatamente conectando con el niño, en donde está jugando con un elemento, la plastilina, y entonces hacen estas secuencias en donde sube, pum, baja, y entonces esperamos que el niño empiece a seguir este movimiento en donde está la plastilina, el muñequito, el carrito, ¿no? Con el baja, sube, en donde se está fomentando esta interacción, porque no nada más es jugar solito, sino es jugar con otro. Entonces, esta intención de ustedes que se desarrolla tempranamente, la tienen que favorecer en la edad que tenga su hijo, o sea, es decir, y con la discapacidad que tenga su hijo, en el sentido de que tienen que integrarlo a este elemento, a esta relación entre los demás objetos. Posiblemente también estamos esperando que existan más interacciones que solo un objeto, pero este sería el principio de la atención conjunta. Que es, imagínense, es el principio de la comunicación, porque yo necesito estar con otro, entrar un elemento que sería una intención, poder decir hola, poder decir tengo hambre, en donde empieza a entrar otro elemento. Y entonces otra de las cosas es que se establecen turnos comunicativos. Acuérdense que esto es importante porque ya no estoy solo, sino estoy esperando que yo diga algo o que yo tenga una intención con el objeto, si quieren, con el objeto en el que antes estaba simplemente relacionándose, y tengo que esperar turnos, tengo que decir ahora te toca a ti, ¿tú qué opinas? Entonces imagínense cómo es importante irnos a lo básico en relación con eso. Yo tengo que integrarme al juego de mi hijo y tengo que fomentarle que él pueda integrarme a mí o que tenga esta interacción. Si tienen dudas o si quieren que lo vuelva a repetir, me dicen, yo puedo hacerlo, y por eso creo que el Facebook Live puede servir, y sobre todo porque en Living Inside the Puzzle tienen muchas personas, entonces creo que puede haber esta audiencia y además lo vamos a grabar. Entonces, bueno, si hay preguntas, les pueden servir a otras personas que pueden tener las mismas dudas. Entonces, bueno, si empezamos con esta interacción, esta tensión conjunta, podríamos ahora relacionar esto con la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque parte de la teoría de la mente, no sé si la han escuchado en muchas clases o en muchos fuentes que hablan del autismo, la teoría de la mente va a tener como parte una relación con la atención conjunta. La teoría de la mente, si podemos hablarlo como un problema social de interacción comunicativa, es esta habilidad de una persona para suponer los estados emocionales de otra.
Por eso podemos decir es que mi hijo no se da cuenta que yo estoy triste, no se da cuenta que aquí no debe de hablar de esa forma, pero está basado, bueno, o sea, lo que pasa es que para explicar este fenómeno, los especialistas le pusieron este nombre. Y a veces el nombre siento que confunde porque es como muy abstracto, que significa la mente y la teoría. Pero vamos a hablarlo directamente con el significado. ¿Qué es tener una teoría? Es decir, y es una teoría del otro, pero lo voy a poner con un ejemplo propio en donde va a pasar con un niño que no tiene esta dificultad y que en algún momento pueden ustedes verla inmediatamente. Entonces, la teoría de la mente con base en el lenguaje va a ser que nosotros tenemos una teoría o esperamos que el niño tenga una teoría. Si yo voy, este ejemplo lo puse en una clase, lo voy a volver a dar. Si yo estoy llegando tarde a mi casa por cualquier motivo, porque me quedé hablando con una amiga cuando podemos salir, obviamente, o porque tuve que ir al súper y estoy llegando tarde y sé o acordé con mi esposo que voy a llegar a la casa, ¿no? Que tenía que llegar a las 3 de la tarde. Luego lo vamos a relacionar con algunas circunstancias de los niños. Y entonces cuando voy manejando, yo tengo una teoría, que es la teoría de la mente. Yo tengo una teoría. Mi esposo está enojadísimo porque me está esperando y se muere de hambre y quedamos en eso, ¿no? Y entonces yo digo, hijo, voy a llegar y mi esposo estará enojado. Obviamente voy a decir, tiene razón porque fue un acuerdo. Yo tengo esa teoría y no estoy pensando en mí. ¿En quién estoy pensando? En mi esposo. Entonces ya tengo una teoría con relación a lo que él puede estar sintiendo, cosa que se le dificulta a un niño con un problema de esta interacción como es el autismo. La segunda teoría que puedo tener sería ni cuenta se está dando porque él está trabajando y también él va tarde. Entonces, ¡ay, qué suerte! A lo mejor no tengo ningún problema con él. ¡Qué bueno! Él no estará enojado. Tengo una teoría. Una es, tengo la teoría que puede estar enojado. Otra, tengo la teoría que no va a estar enojado. Si podemos tener una tercera teoría, sería, piensa que pobre de mí, se compadece de mí, se pone triste por mí porque dice cómo es posible que también ella que tiene hambre va a llegar tarde. Entonces yo tengo esas tres teorías. Es mi teoría que viene en la mente en donde estoy esperando que mi marido tenga una reacción y estoy esperando o estoy suponiendo y entonces la compruebo al llegar y me doy cuenta que la primera, la segunda y la tercera. Esta es la función que muchos niños no pueden o no han desarrollado o no pueden desarrollarla. Y es el principio, de alguna forma, de la sociabilidad. Porque pongámoslo típicamente en una interacción de un juego donde los niños tienen un deseo de jugar y lo que sucede es que tienen tres teorías. O sea, tendrían que tener tres teorías. Si llego y solo me quedo ahí y aviento los juegos o impongo lo que yo quiero, pues se van a enojar y no me van a dejar jugar. Si yo pido permiso, como me enseñó mi terapeuta o como me enseñó mi mamá, de decirles, hola, ¿me dejan jugar? Es posible que me dejen jugar. Entonces ya tengo dos teorías. Otra es, si no me apuro a llegar, se van a ir porque yo les veo la cara de que tienen prisa. Entonces, fijan cómo es esta parte de suposición. Entonces, por eso las terapias se basan en ayudarle al niño a suponer. Y en el trastorno del espectro autista, como tienen esta dificultad de interacción ¿se acuerdan lo que hablábamos de la atención conjunta? De integrar otro elemento a su deseo, pues no lo pueden hacer. Por eso es tan necesario trabajar esta teoría de la mente. ¿Cómo? Haciendo secuencias en donde el niño tiene que suponer. Por ejemplo, empezamos ¿se acuerdan de estas secuencias que se hacen de que hay un huevo, luego empieza a verse el huevo como rompiéndose y luego sale un pollito?
los ponemos revueltos y entonces el niño tiene que hacer esta suposición. Estamos empezando sin sentimientos, estamos empezando sin una interacción del otro, pero estamos haciendo lo que la mente no ha desarrollado y que se desarrolla mucho más tarde que al ser un bebé, que es hacer una secuencia de pasos en donde no puedes poner el último, sino tienes que poner el primero. Es como si el niño no empieza, y qué es lo que sucede, no empieza aventando las cosas, no empieza por lo anterior, sino tiene que desarrollar una teoría de la mente. Esa es la comunicación, porque es la comunicación con el otro, pero antes tenemos que dar la habilidad de las secuencias. Si lo ponemos así y queremos entrar a esta parte del trastorno del espectro autista, en donde queremos ayudar a la interacción, en donde el otro entra o en donde el otro lo consideramos como el que debe de participar o que debe de tener un sentimiento que no es el mismo que nosotros, podemos empezar, además de estas secuencias del huevito que les digo o de una florecita que crece, etcétera, empezar con situaciones, como les digo, de ejemplos, de historietas que se hacen mucho en la terapia de lenguaje, historietas de situaciones sociales en donde el niño puede tener opción 1, opción 2, opción 3. ¿Cómo es? La teoría de la mente. Entonces, fijan, ese nombre de teoría de la mente que luego decimos, ay, ni me lo expliques porque no lo he entendido, viene a partir, o si no le quieren poner ese nombre, viene a partir de, tenemos que ayudarle al niño a suponer que el otro tiene un sentimiento o va a tener un sentimiento que no es parecido al mío. Y que si yo hago una acción, el otro va a sentir algo o voy a esperar que el otro responda a ese algo. Entonces, imagínense, pues la primera parte me van a decir, pues sí, eso es lo que le cuesta muchísimo trabajo a mi hijo, ¿no? Estar haciendo esta suposición. Imagínense que pueden poner un dibujito. Hay dibujos, hay material en donde pueden buscar situaciones sociales que tienen opciones, en donde van a poner el dibujito y van a decir, la señora está regando, ¿no? Está poniéndole agua a unas plantas. ¿Cuál va a ser? Bueno, imagínense, está poniendo el agua de una manguera, porque tengo ese dibujito, por eso lo estoy poniendo como ejemplo, o sea, tengo esa lámina. La mamá o una persona está poniendo con una manguera el agua en una de las regaderas que se usan. Van a haber dos opciones. Una, que la eche a la planta, y dos, que use esa regadera y se la tome. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Tenemos dos teorías, ¿no? O riega o se la toma. Entonces, el niño va a tener que suponer que la regadera sirve para ponerle la planta. Entonces, ahí empezamos con principios de suposición, de teoría de la mente, para luego integrar ciertas cosas. Por ejemplo, le ponemos una foto de una señora llorando, en donde atrás se ve, a lo mejor no claramente, pero se ve un ataúd. Vamos a hacerlo un poco dramático. Y entonces, eso es lo que les pasa luego a muchos niños. El niño no supone, se está llorando y hay algo que parece un ataúd. Por eso el vocabulario es importante, porque a lo mejor no saben qué es un ataúd, no saben qué es un sepelio, ¿no? O sea que por eso por eso ustedes ven la insistencia en el lenguaje de aumentar vocabulario, porque entre más vocabulario yo tenga, me va a ser más fácil entender ciertas situaciones del mundo. Entonces, yo veo a esta señora llorando, veo atrás un ataúd que ya me enseñaron qué es eso, y supongo que está llorando porque alguien querido falleció, ¿no? Eso es lo que yo estoy suponiendo. O que tiene gripa. Y entonces tengo que encontrar la respuesta que más corresponde al sentimiento de esta mujer. El niño que no tiene esta teoría de la mente, esta suposición, llegará y le va a decir, tienes gripa, o tienes, no llegaste a comer porque lo de atrás es una mesa. Entonces, por eso hay que trabajar con los niños esta parte de los sentimientos. Entonces,
se han visto y han tenido, yo he dado esas clases sobre expresión de sentimientos, ayudarle al niño a conocer sentimientos desde los más simples, que sería tristeza, alegría, enojo, hasta algunos más complejos, nostalgia, frustración, rabia, ¿no? Complejos dependiendo del nivel de lenguaje que él tenga, en donde puede ser no oral, sino con láminas, y poderle ayudar a que con estos elementos entienda los sentimientos del otro. Entonces, si se fijan, es una interacción comunicativa que vamos a desarrollar dependiendo de la edad, no importa qué edad se va a desarrollar o se va a motivar. ¿Por qué? Pues porque, si ustedes lo pueden pensar, es la atención conjunta que les conté, que pasa desde el año, que se da. Yo estoy con mi mamá, con la terapeuta, con mi primo, y entra un objeto. O al revés, estoy con un objeto y llega mi primo, llega mi mamá y me dice, a ver, ¿en qué estás jugando? O la terapeuta dice, invítame a tu juego. Entonces también es una interacción que parte de la teoría de la mente, porque hay otro, ¿no? Entonces tiene que ver con el otro. Piensa diferente, ¿no? Y entonces por eso decimos, el niño no tiene habilidades pragmáticas, no tiene estas habilidades sociales básicas. ¿Por qué? Porque no saluda, porque no ve la intención del otro y ni siquiera ve la intención de lo que él hace en el otro, ¿no? Y entonces dice, si yo llego y grito en la iglesia, pues no es adecuado para los que están en silencio rezando. Entonces se van dando cuenta que siempre es pensar que mi acción tiene una influencia en el otro. Entonces, bueno, aquí lo que hay, la teoría, que la podemos ver como teoría escrita, es que las personas que no tienen problemas en esta área son capaces de predecir, ¿no?, la conducta y los sentimientos de la situación, y se adaptan a estos ajustes, y su comportamiento cambia a fin de encajar con estas expectativas. Luego es complicada las teorías, piensen nada más en lo práctico, en donde van a decir, ok, voy a empezar primero a trabajar con mi hijo, que entre el objeto y luego juegue, y pueden hacer muchas rutinas, porque las rutinas sirven para que el niño diga, siempre se hace lo mismo. Por eso es mucho que les motivan, no solo al vocabulario, que es lo que les estaba diciendo y que vimos el mes pasado, sino también a hacer rutinas de se levanta, se lava los dientes, porque son predicciones, a final de cuentas, pero que van integrando. Entonces, hola, tiene que decir buenos días. Al decir buenos días, estamos tratando de que no llegue y se ponga a desayunar, si es que tiene esta habilidad en su discapacidad, en donde puede tener esta independencia, sino que tiene que decir hola, y ese ya es el factor que para, ¿no?, en el autocontrol. Para porque tengo que decir hola, no me voy a llegar y comer. Entonces, por eso los turnos. A ver, espérame, tú me dices hola, yo te digo, o tú me dices buenos días, yo te digo buenos días. Entonces es esta pragmática que podemos tener. Ay, se me va a caer por estar con esto. El desarrollo típico de esta teoría de la mente se da desde edades tempranas, o sea, no bebés, pero sí ya edades en las que empiezan a desarrollarse. No tan complejo como les estoy contando, porque eso ya se da a partir de los 6 años, porque es una función también ejecutiva de nuestra parte frontal, que me han escuchado decir millones de veces. Pero si hablamos de la teoría de la mente, en cómo se desarrolla, vamos a hablar de que entre los 3 o 4 años se empiezan a dar cuenta de los sentimientos básicos de los demás, si no tienen esta discapacidad o este trastorno del espectro autista, inclusive otro tipo de trastornos como discapacidad intelectual o problemas de lenguaje en específico. Entonces, bueno, se da cuenta de los sentimientos de los demás, y puede ser simplemente, no solo porque está constantemente con la mamá y puede tener este contacto, sino que ya tiene esta parte de decir, si yo estoy enojado, no todos están enojados. No sé si les pasa con sus niños, con sus hijos, que si tú estás riéndote y él no se está riendo, siente que se está burlando de ti porque él está de esa manera y porque el otro no está sintiendo. Entonces, ¿se acuerdan que muchas veces en el lenguaje, el enseñarle el tú,
tú tienes esto, yo tengo otra cosa. O sea, yo no tengo los ojos cafés, yo tengo los ojos negros o tengo los ojos azules, ¿no? Soy diferente a ti. Entonces ahí empieza a diferenciarse el niño. Entonces ya el sentimiento de mi mamá está enojada o ya está viendo al otro y empieza a darse a partir de esta edad. Si su hijo ya es grande, como lo hemos visto mucho en la discapacidad, si su hijo ya es grande pero tiene una discapacidad más fuerte, pues puede estar en ese nivel y desde ese nivel tienen que trabajar, ¿no? No desde el nivel que se espera de su edad, sino de su necesidad o etapa. Luego estamos hablando de que a los 4 o 5 años explica brevemente el por qué sucede esto. O sea, ¿por qué está triste mi mamá? Ah, pues porque no puede salir. Está preocupada porque no tiene trabajo. Es decir, empieza a ver el porqué de este sentimiento. Y ahí no tiene nada que ver conmigo. Yo a lo mejor no tengo esa necesidad, pero mi mamá sí la tiene. Entonces, a final de cuentas, son suposiciones, teoría de la mente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ver por qué está enojada mi mamá o por qué está triste mi primo. 3 opciones. Entonces, el trabajar con él, y esta es la flexibilidad también, el trabajar con él o ella en relación a qué puede suceder, vamos a pensar que hay 3 opciones, 2 opciones. Es una forma de comunicación, es una forma de ir desarrollando el nivel de pensamiento a un nivel mayor que se puede, ¿no? Si ustedes tienen preguntas, si voy muy rápido, si quieren que vuelva a decir las etapas, para eso estoy en vivo, porque voy leyendo y además ahora sí tengo una interacción. Gracias, Maggie, por estar participando conmigo en tu comunidad. Entonces, bueno, estamos de 4 años, ya puede. Entonces tenemos de 3 a 4 años. A mí, yo soy como Piaget, que es un investigador, un pedagogo desde hace tiempo, que investigó el comportamiento de su hijo para desarrollar una teoría. Por eso se le dice, por eso ustedes pueden escuchar Piaget. Él establece que no puedes poner edades, que las edades son muy relativas. Y fíjense, en la discapacidad, pues más, porque les van a decir, oiga, su hijo tiene esta edad y a lo mejor tiene un comportamiento menor. Entonces no es tan necesario esta edad, sino es necesario en qué etapa se encuentra. Mi hijo se espera que esté, él habla de operaciones concretas, que esté en la necesidad de que haya objetos en lugar de imaginárselos. Entonces, esa es la etapa en la que se espera para su edad, porque hay una referencia, pero él no está en esa etapa, él está en la sensoriomotora, en sentir el objeto. Entonces no me voy a preocupar si es 8, 7, 6, sino me voy a preocupar en qué etapa se encuentra. Entonces, si estamos hablando de una etapa primera, que es de 3 a 4 años, y no esperamos que a lo mejor sea después, y queremos que empiece a desarrollar esta comunicación de que el otro es diferente a mí, empieza a los 3 y 4 en donde se dan cuenta que el otro siente diferente, tiene otro sentimiento. Lo estoy volviendo a repetir para reforzarlo. Luego de 4 a 5 años es el por qué tiene este sentimiento, y el 5 a 6 años, estoy dando ese margen, ya empieza a ver la conciencia de que el otro no tiene nada que ver con el suyo. Ya es un poco más complejo esta capacidad de decir el otro, y ahí empieza más a esperarse que se desarrolle o que se esté poniendo en práctica esta teoría de la mente. Y van a verlo muchísimo en la investigación, y les van a decir, y ya por ahí, si les interesa la investigación como tal, podemos hablar que esta teoría de la mente tiene que ver con unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que les he dicho en otras clases, en donde tienen una reacción al otro, quizás hasta se empieza con los movimientos antes de que el movimiento casi aparezca. Son muy extrañas estas neuronas, pero bueno, ahí parte también o se explica lo que es la teoría de la mente. Entonces, si ustedes se ven, es que esto ya no me interesa, porque se los voy a explicar con relación al lenguaje, que es nuestro tema de hoy.
¿Qué consejos les puedo dar? Porque esta es la forma en la que doy la clase en vivo para que no sea muy larga. ¿Qué forma? Que ya les he dado ejemplos de cómo ponerlo en práctica, pero les doy ejemplos más claros relacionados a esto. La atención conjunta. Si ustedes piensan en cómo apoyar la atención conjunta, tienen que, por ejemplo, hacer contacto visual con la persona mientras manipula el objeto. Si se fijan, el niño va a estar, o el joven va a estar muy atento a su computador, al iPad, que es el mal de todos los tiempos, pero la salvación de muchos en esta situación de encierro. Pero entonces vamos a pensarlo. Si yo estoy viendo a mi hijo y quiero desarrollar una comunicación, tengo que entrarle. Entonces, si ustedes él está muy entusiasmado con un juego o está muy interesado en un juego, ya sea del iPad, pero un juego o un objeto, ustedes tienen que integrarse a él y tienen que tratar de que haya un contacto. Y eso es indispensable, no está en este consejo, pero es indispensable para cualquier apoyo de comunicación y que ustedes entren con él, comprueben que los está oyendo. Si ustedes están hable y él, como me pasa a veces, ¿no? Nos pasa a veces hasta con otras personas. Si ustedes están hable y hable porque creen que están motivando y que están desarrollando el lenguaje, pero no comprueban que su hijo los esté entendiendo, de nada sirve estar hablando. Entonces, mejor palabras cortas y decir, escuchaste. Entonces, esta atención conjunta, que es la necesidad de una comunicación, comienza desde ver si está viendo este contacto visual con uno y con el objeto. 3 objetos. Hay veces que, como les digo, puedes integrar aún más. Alternar, porque bueno, ni modo que esté jugando viendo nada más a la mamá, ¿no? O viendo a la otra persona. Necesito alternar este movimiento. Entonces yo, a ver, ¿me ves? Y eso lo van a ver, no sé si lo han visto en la terapia que vienen a su casa o que vienen, si les dejan participar en unas terapias, en donde van a ver que la terapeuta todo el tiempo está, y entonces hace que el niño vea el objeto, pero luego la tiene que ver a ella y aplaudir. Muy bien. ¿Por qué? Porque es alternar estos movimientos. Y entonces, bueno, ahí empieza de ahí. Me está preguntando Wendy que por qué hay algunos que tienen, hay niños que tienen esta limitación visual, no porque, sino que hay niños que tienen esta limitación visual y entonces ahí dicen, entonces esto que me está aconsejando Mariana no va a poder participar, no va a poder desarrollarse con mi hijo. No, porque no es una situación, no es que no, pero no es una situación visual, no es un problema de que el niño no pueda ver, sino es un reto de que el niño pueda permitirte entrar. No vea, entonces no vas a establecer un contacto visual, pero puedes establecer un contacto corporal. El niño tiene que saber tu presencia. Entonces, aun cuando tiene esta limitación ciego o tiene una limitación visual en donde no hay esta interacción, vamos a tratar que él tenga este contacto contigo, ¿no? Con esta limitación. Lo mismo sucede con una limitación auditiva, en donde podemos decir es que como si no puede desarrollar lenguaje porque no escucha, necesitamos hacer la intención comunicativa sin habla, ¿no? Y podemos empezar a usar estos dibujos, como se llaman los PECs, etcétera. Apuntar o señalar el objeto, y entonces es lo que les digo, mira, ¿no? Yo muchas veces lo que trabajo, si hay una dificultad importante para este contacto visual y estoy trabajando este aspecto del lenguaje, trato de hacer ejercicios en donde pongo, no en lo que tú estás diciendo, Wendy, de que sea con una limitación visual, pero en los que sí ven, estoy tratando de que el objeto tenga esta periferia, que pueda ver el objeto, porque les cuesta mucho trabajo. Hay muchas veces una hipersensibilidad, esta parte sensorial de tener y esta parte de interacción. Entonces trato de poner el objeto y este objeto lo voy poniendo y lo voy moviendo hasta aquí. Entonces el objeto primero es de interés del niño y entonces lo voy poniendo y entonces el niño lo va observando y ya acabó viéndome. O sea, ya si no quería,
pues yo lo fui jalando. Entonces esto tiene que ver con señalar el objeto y poder tenerlo. Aquí nada más que lamentablemente no les puedo enseñar las láminas, se las voy a tratar de describir y sería ayudar en esto de pones un ejercicio, puede ser hasta nosotros mismos, pero puedes poner un dibujo en donde el dibujo está una persona señalando. Hay 3 opciones, otra vez teoría de la mente, porque hay 3 opciones en donde puede haber señalado un zapato, una goma o una pluma, y la persona está haciendo así, así, y está señalando. Por ejemplo, yo voy a voltear y voy a ver aquí. Si es un dibujo, están las 3 opciones, y entonces el niño tiene que decir a dónde está señalando esa persona. Desde ahí estoy entrando al tercero, ¿no?, que está afuera, pero estoy tratando de ver que debe de haber una interacción de nuestra vista con el objeto. Entonces, ¿qué está mirando? ¿No? Lo pueden poner en dibujo o no. Otra de las cosas que vamos a seguir con la plática, pero vamos a terminar para que puedan estos conceptos volverlos a agarrar, que sería la atención conjunta y la teoría de la mente, pero vamos a también a trabajar, por ejemplo, vamos a apoyar este contacto con el otro a través de si se deja a su hijo, si lo puede aceptar el hacer cosquillas. Entonces empiezas y al principio puede ser algo muy difícil para él, pero posteriormente puede irse entrenando, si no es que haya una dificultad importante que no va a poder a lo mejor disminuir. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que hay condiciones que no se quitan, pero pueden disminuir? Empezar a trabajar con estas cosquillitas o estos juegos de hacer así, y entonces el niño tiene que ver. Yo tenía un juego que era una arañita, ¿no? Witsy Witsy araña, que es así. Todo este juego también corporal puede empezar a dar este apoyo del juego corporal, que son mis manos, con la interacción del niño. Y ahí empiezo también a apoyarlo, fortalecerlo con la música, con una rutina, con algo que le motiva, con algo que le asombra, que sería la comunicación o imitación. Si yo aplaudo, tú aplaudes 2 veces, etcétera. Pero entonces, ¿qué hay? Estoy forzando al niño o estoy motivándolo. A lo mejor no puede ser nada más forzar, pero estoy motivando al niño a que pueda estar conmigo jugando. No puede jugar conmigo si no hacemos este juego, ¿no? Tiene que haber 4 manos, 2 de mi mamá estoy hablando de mamá porque pienso que las que me están viendo tiene que ver con que somos mamás, pero si hay hombres, bueno, si somos papás, o si hay maestras, si somos maestras. Pero el chiste es que estamos tratando de que con este juego esté jugando con el otro, y es otra vez la atención conjunta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Las cosquillas, les digo como sea, las rimas, las rutinas de música. No sé si saben, ustedes pueden buscar en internet rimas, ¿no? Y a lo mejor si con su hijo hablan inglés, pues van a tener que buscarlo en inglés para que puedan de alguna forma cantar estas canciones en donde se espera algo, ¿no? El patito... Eso no la voy a cantar porque me da pena, pero sería: el patito se limpia la cara. Entonces ahí hay otra vez esa secuencia que les decía del pollito, del que va hasta el huevito y esto. Hay una secuencia. Él, ¿no? Y entonces él, cara. Entonces ahí se las puse muy complicado, pero es el pollito se lava la cara. Entonces tiene que a lo mejor encontrar el pollito porque ya sabes, se lava la cara. Esto tiene que ver otra vez con una interacción o con una atención conjunta. Entonces, muchas veces nos saltamos procesos porque creemos que la única forma de trabajar lenguaje o de trabajar sociabilidad es a través de forzar o de promover, siempre digo forzar, pero de promover al niño con el otro. Y con el otro me estoy refiriendo a jugar, ¿no? Y entonces tiene que estar jugando. Pero aquí están trabajando algo que no implica un juego social tan
el reto tan fuerte, sino implica un juego de canciones en donde tiene que completar a opciones. Mar me dice que este juego le costó, me imagino que es el de coordinación de las manos, porque fíjense, ahí pues, estamos echándole muchísimas oportunidades, que sería, me tengo que aprender la canción, me tengo que aprender el movimiento, me tengo que dar el filtro para tocarme y tengo que tener una coordinación de mi ojo con la mano, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, si ven que se les dificulta, tienen que irlo preparando, es decir, es como nosotros, no llegamos y hacemos un maratón o medio maratón así, tenemos que ir practicando. Entonces empiezan con esto que les digo, o empiezan nada más así, y van modificándolo y empujando un poquito. Trabajan además frustración y trabajan este contacto visual. El niño se puede cansar rápidamente, ¿no? Y la guarda, acuérdense que esto es por la misma discapacidad. Entonces, no es que sea flojo, sino que el periodo de atención y de intención con el otro es reducido. Entonces, por lo mismo, estos juegos nos dan la posibilidad de que la canción termina termina diciendo que el patito, no lo voy a decir porque en esta canción que les digo, el pobre patito explota, es muy cruel, pero les da risa a los niños, pero tienen que esperar a que explote. Pueden poner cualquier cosa, sonríe o florece o lo que sea. Entonces no puede irse. Tiene que mantener esta tensión que es corta hasta que acabe la canción. Y como ya estamos trabajando rutina de ciertas actividades, pues a final de cuentas ya sabe que al final explota. Lo de las rutinas tiene su chiste, porque lo de las rutinas, si ustedes se la pasan con la misma rutina, hablando y hablando, también causa una aburrición. Entonces, bueno, empiecen con una rutina, a lo mejor la hacen verbal, luego la hacen con dibujo, a lo mejor el niño tiene que decirle o esperar que el otro lo haga. Es decir, muchas veces hay que hacer variaciones. Regla que siempre les digo en mis clases es, no hay estrategia, como dicen este verso de no hay mal que por bien no venga, o no, y mi cuerpo que lo resista, si es cierto. No hay estrategia que dure para siempre. Es decir, que lamentablemente y con la discapacidad que a veces es alta, baja, no, a veces puede y luego ya se lo sabía y luego no se lo sabía, no hay estrategia que va a durar para siempre. Entonces pueden jugar esta rima, luego pueden jugar con el carrito y luego esto vuelve o a olvidarse. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual esta memoria es baja, o a cansarse fácilmente, a no tener tolerancia a la frustración, a la flexibilidad de decir, pues tengo que aguantarme un poquito y ahora tengo que jugar de esta forma. Entonces, si ustedes lo pensaran a lo mejor detenidamente, o yo lo empiezo a pensar ahorita que les doy la clase detenidamente, si se pudiera, con una actividad podríamos sacar millones de funciones que estamos trabajando. Entonces, hay veces que si ustedes escuchan, ok, me dijo las rimas Mariana, es importante por lo menos tener el objetivo principal, no hacerlo nada más porque sí, pero no tienen que saber todas. El chiste es que a lo mejor pueden empezarse a dar cuenta que responde su hijo y dicen, también trabajé esto. Entonces, bueno, retomando, porque vamos a acabar la clase, acuérdense que cada mes con Living Inside the Puzzle con Maggie vamos a seguir hablando de estas áreas del lenguaje, muchas cosas del lenguaje porque esa es mi área con ella. En otras clases hablaré de memoria como mi clase, como mi tema principal, pero aquí lo que estamos tratando es comunicación, pero entonces vamos a retomarla, que sería en el inicio de la comunicación, que empieza desde edades tempranas. Estamos hablando de que no hay en los niños con discapacidad o con un trastorno del espectro autista, me estoy dirigiendo mucho a ellos, pero con un trastorno del espectro autista no hay esta atención conjunta. La atención conjunta es que el individuo, en el caso del niño, pueda interaccionar con un objeto y permita que entre otra persona, o al revés, pero la mayoría de las veces es interacciono con mi iPad, interacciono con mi dinosaurio,
pero el otro no puede entrar. Entonces, por lo mismo se tiene que trabajar esta parte en la que voy a tratar de entrarle, ya sea con un contacto visual, con un contacto corporal, como les dije en la otra. En las otras, desde el inicio de la clase que les estoy diciendo. Esta atención conjunta forma parte a la vez de lo que es la teoría de la mente, que siempre es un nombre como qué es la teoría y qué es la mente, pero tenemos suposiciones de que el otro piensa o siente de otra forma. Y yo voy a decir, puede sentir A, puede sentir B o puede sentir C. Si yo le grito, puede sentir, se enoja. Si yo le grito, se siente triste. Si yo le grito, ya no va a querer jugar conmigo. ¿Cuántas veces esta situación de resolver este conflicto o de evitarlo se da a través de esta teoría de la mente que no está desarrollado en la discapacidad o en el trastorno, en la discapacidad como tal de cada una de las áreas? Si su hijo tiene dificultades en esto, pues en la discapacidad que tenga su hijo. Puede ser que su hijo no tenga una discapacidad, pero sea un reto para él esta teoría de la mente. Entonces, la teoría de la mente es tener una suposición que no radica solo en mi necesidad, en mis sentimientos, sino que incluye o participa la necesidad o los sentimientos del otro. Entonces, si trabajamos o tratamos de hacer hincapié en este tipo de retos, vamos a estar trabajando el lenguaje. Si le aumentamos además vocabulario, pues va a tener más elementos para ver al otro y decir, por esto y esto y esto, y tengo más elementos que identificarlo, voy a poder ir fomentando esta teoría de la mente o esta atención conjunta. Bueno, pues me despido, ya casi vamos con 1 hora. Tere, voy a nada más ahorita contestar lo que es algunas preguntas que les pueden servir a los otros. Dice Seymour, entonces tengo que ver cuál es. Tere dice que lo que yo menciono sobre lo que hace la terapeuta con el niño en sus terapias ABA. Mi hijo tiene 10 años, comenzamos con el servicio y hemos logrado mucho avance en diferentes áreas y en su lenguaje más. Bueno, pues es que por eso no solo estas áreas se trabajan en lenguaje, sino también se trabajan en comportamiento, porque el comportamiento social integra al otro. Muy bien, entonces, pues me da mucho gusto que lo estés logrando con tus servicios. Mar dice que, Mar, ya que me habías comentado con tu hijo, que tiene una debilidad visual, no lleva rutinas con su hijo, pero se adapta muy rápido. Él puede recordar, pero ella me está comentando que su hijo puede hacer estas rutinas, pero entonces sí es necesario establecerlas como tal, como forzadas. Yo siempre digo, si el consejo te sirve porque te está faltando, síguelo. Si tú crees que esto no te está faltando y hay otras áreas que te están faltando, pues entonces intégralo. No es que por esto ya se desarrolla. Nada más cuestiónate si lo que tú consideras rutina se está estableciendo realmente, y si no, solo trata de integrarla y ver si esto funciona. O sea, ahí sí es práctica, ensayo y error. Lo hago, sí funciona, lo hago, no tiene nada que ver. Mariana, tu estrategia no me sirvió y tienen que buscar otra. Ok, nada más no debilidad visual me está corrigiendo, si no tiene el trastorno del espectro autista. Bueno, pues me retiro. Va a estar compartido, grabado, entonces van a poder verlo, van a poder seguir viendo los errores que hice al explicar, pero también los conceptos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues háganlos, compártanlos. Ya va a estar en Living Inside the Puzzle, pero también va a estar en la mía. Háganlos y yo tomaré el tiempo para contestarlos o darles alguna opinión. Ese es mi deber como maestra, no solo darlas, sino comprobar o contestar preguntas.
Muchas gracias, Maggie, por trabajar en conjunto conmigo y Learning Rights. Espero seguir apoyándolos. Nos vemos el próximo mes. Vean el calendario en mi página sobre las clases que existen. Si en algún momento les parece hacer una clase, podríamos planear una clase con Maggie ya formal, usando Zoom, etcétera, o las clases que yo ya tengo con Learning Rights o que tengo con Teachenor, con otras clases que tengo planeadas. Entonces les mando un beso y espero que la estén pasando bien o que la estén pasando con ánimos, y ahorita es la oportunidad de trabajar cosas a lo mejor en su casa y darse cuenta de cuáles son las que se están trabajando o no se están trabajando. Les mando un beso, como les dije, y nos vemos pronto.